¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Amén, que sí. Gloria al Señor. Bueno, mi hermana ya dio mi nombre, Aurelio Niño, y de verdad que sí soy un niño. Amén. Porque tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Sí o no? Entonces, bendito sea el Señor. Amén. Y en esta noche quiero predicar en el libro de Lucas. Reciban también un saludo de mi amada esposa, de mis hijos, de mis 5 hijos. Gloria a Dios. Amén. De los nietos. Amén. De los que están, de los que vienen. Gloria al Señor. Qué bendición. Amén. Alabanzas al que vive. Gloria al Señor. Lucas capítulo 11. Y quiero predicar bajo el tema: la verdad os hará libre. Amén. La verdad os hará libre. Bendito sea el Señor. Y quiero leer la palabra en el libro de Lucas 11, versículo 27. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Padre, gracias te damos. Dios, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Padre, en esta noche estamos ante ti, Dios amado, delante de tu presencia, para que seas tú, Dios, hablándonos a través de tu Santo Espíritu, y que me uses, Padre amado, como ese canal, Dios mío, de gloria para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra. Señor, que me uses, Dios mío, como ese canal de bendición en esta noche, Dios, para bendecir a mis hermanos, los que están aquí presentes, a mis hermanos que están ahí a través del internet, y aún amigos, los cuales bendecimos en esta noche, Padre. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y puede tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. He tomado este versículo, ¿verdad?, que quizás muy conocido para muchos de los que estamos acá, pero qué bueno, ¿verdad?, es colocar la lupa de lo que en cierta manera aconteció en este versículo, porque pues entre comillas, ¿verdad?, hay cosas que parecen buenas, pero cuando uno ha conocido la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque conocer la verdad, ¿verdad?, la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La palabra del Señor. Amén. A veces quizás hemos sido libres del alcohol, de drogas, del pasado, pero quizás no hemos entrado en lo que Dios quiere que nosotros ahondemos, y es en el conocimiento de su palabra. Amén. Por eso muchas veces hay personas aún que logran llegar a cierta posición de liderazgo y vuelven atrás. ¿Sabe por qué? Porque no profundizamos en el conocimiento de la verdad del Señor. Y si hay algo que nos hace mantener firme, como dice su palabra, que a no resbalar jamás, es el conocimiento de la palabra del Señor.
Amén. Amén. Ni siquiera el conocer la iglesia, el lugar donde estamos, ni líderes, ni pastores, sino realmente lo que nos fortalece y lo que nos da esa garantía de mantenernos en el Señor firme y avanzar es cuando realmente conocemos la verdad verdadera. Amén, la verdad de Dios. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces entramos en una vida sin darnos cuenta, caemos en territorio donde no avanzamos, no crecemos, sino que nuestras vidas quedan estancadas. Y cuando una vida está estancada, lo más seguro es que cercana está la muerte. Amén. Porque cuando el agua está en un lugar estancada, esa agua de seguro se ha de podrir, ¿verdad? Se pudre. Bendito sea el Señor, porque no se oxigena. Entonces nosotros también, cuando no profundizamos, cuando no entramos en esa verdad, en ese conocimiento de Dios, entonces pues nos estancamos. Y lo más seguro es que volvamos atrás. Más seguro. Es lo más seguro. Más, hay personas que estamos en la iglesia, pero nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro deseo está en las cosas del mundo. Y Dios ve el corazón. Dios lo ve todo. Yo una vez llegué a una de las iglesias donde me inicié como cristiano, y cuando entré a la iglesia un domingo de escuela dominical, y una de las líderes de la iglesia, de la junta de la iglesia, de los apoyos pastoral, cuando me senté, estaba cantando un disco del Rafael Orozco, Binomio de Oro. Y ella no lo estaba cantando de manera que se escuchara, sino que en el espíritu pude ver cómo lo cantaba, cómo lo manejaba. Porque nosotros los seres humanos somos especialistas en aparentar muchas veces lo que realmente no hay en nosotros. Amén. Amén a su nombre. Entonces eso para mí fue impactante, porque entre otras cosas fue una experiencia. Nunca había vivido o tenido esa experiencia de escuchar a alguien sin haber hablado, como lo hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús le decía: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ellos no habían pronunciado palabra alguna, pero ya de seguro el Señor sabía lo que había en su corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Y entonces esa experiencia ahí fue para mí nueva, impactante y también fue sorprendente. Amén. Porque ¿cómo? Bendito sea el Señor. Porque si hay algo que debe haber en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra vida, es una vida de alabanza para el Señor. Amén. De adoradores para el Señor. Porque es que a veces creemos que el adorador es el ministro de alabanza. No, un adorador somos todos aquellos que glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Amén. Somos verdaderos adoradores, porque donde quiera que vayamos glorificamos su santo nombre. Amén. Amén a su nombre. Le das un fuerte aplauso al Señor. Y esta palabra que acabo de leer es impactante, ¿sabe? Porque el Señor está enseñando a sus discípulos, está hablando, está enseñando. Y no hay algo más terrible para el enemigo, es cuando nosotros recibimos enseñanza de Dios. Porque cada vez que usted y yo aprendemos del pastor, de los líderes, de las enseñanzas, instrucción de Dios, eso nos da peso, nos da crecimiento, nos da entendimiento, nos abre la visión. Amén. Amén a su nombre. Y el Señor está hablándole. ¿Y de qué le está hablando el Señor? Le está hablando de espíritus inmundos. Le está diciendo que hay espíritus inmundos que cuando salen de un ser humano, de una persona, dice que anda por lugares secos. Y ese lugar seco de esos espíritus que andan
es cuando nosotros en nuestra vida no está esa verdad de Dios. Porque una persona que está seca, alabado sea el Señor, no tiene vida. Amén. Y nosotros en el Señor, en el conocimiento, en la palabra, si hay algo Dios nos ha dado, es vida y vida en abundancia. Amén. Amén a su nombre. Amén a su nombre, hermano. Entonces, eso es una de las cualidades que Dios nos ha regalado, de tener vida y vida en abundancia. Pero el Señor le está enseñando que esos espíritus andan por lugares secos, dice, buscando y mirando de donde salieron para volver a buscar 7 peores y entrar en esa persona. Porque es tremendo. Amén. O sea, Dios saca uno y el diablo mete 7 aún peores del que estaba. Por eso es que la condición de una persona cuando ha conocido al Señor y se aparta es peor. ¿Por qué? Porque ya no está batallando con el que salió, sino está ahora batallando con 7 más. Y dice, peores del que estaba. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque el problema no es que vuelva el pasado a nuestra vida, sino que vienen 7 peores que el que estaba. Y el Señor está enseñando esta verdad. Y en medio de la enseñanza hay alguien que entra en burla. Hay alguien que entra a querer sabotear lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está enseñando. Porque es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Cuando usted quiere conocer de Dios, hermano, se va a levantar Raimundo y todo el mundo. Se levanta el papá, se levanta la mamá, se levanta el tío, se levanta el amigo, se levanta todo. Amén. Porque el enemigo lo que menos quiere es que usted y yo, aleluya, conozcamos la verdad de Dios, la verdadera verdad del Señor. Amén. Porque es que a veces uno cree que porque ya estamos en la iglesia, ya no. Nosotros tenemos que ahondar, conocer la verdad de Dios. ¿Para qué? Para vivirla y para también transmitirla. Amén. Y cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, uno tristemente no puede dar nada, porque nadie puede dar lo que no tiene. La Biblia dice, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Amén. Es que cuando uno comienza a buscar esa presencia de Dios, esa verdad del Señor, hermano, entonces usted se enriquece y usted puede enriquecer a otro. Cuando usted no está rico, cuando usted no tiene esa riqueza de Dios, estamos secos. Y cuando estamos secos, alguien nos pregunta algo y nosotros contestamos cualquier cosa. Cualquier cosa decimos. Y por eso mucha gente no queda con la satisfacción de que Dios le habló. ¿Por qué? Porque la persona cuando está seca no puede dar nada. Lo que da es sequedad. Amén. Pero cuando en ti está esa verdad de Dios, cuando en ti está esa llenura, ese conocimiento del Señor, esa verdad de Dios, hermano, en ti lo que hay es palabra de Dios para bendecir a otros. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y eso es lo que nos anima a nosotros, de que estamos en el Señor no por estar, sino que Dios nos ha puesto, aleluya, como líderes, como ministros, ¿verdad? Como hombres verdaderos de Dios. Amén a su nombre. Entonces, mientras el Señor está enseñando, el espíritu inmundo que vuelve a la persona, alguien se levanta, una voz, dice la Biblia que una mujer, no da nombre de ella, pero dice que una mujer en medio de la enseñanza se levantó y dice, y alzó la voz. Porque los demonios son atrevidos. Amén. Pero la única manera de callarlos es a través de la verdad de Dios, del conocimiento del Señor. Porque muchas veces uno lo que quiere hacer es lo que hacían los discípulos cuando dice que venían para los niños al Señor. Dice que se molestaron los discípulos y los callaron. Y el Señor le dijo, no se lo impidáis. Amén. Porque a veces nosotros queremos impedir a las personas la verdad de Dios, la bendición del Señor. Entonces cada vez que uno tiene una oportunidad de ese talante,
Usted lo que tiene es que transmitir la verdad del Señor. Amén. A veces uno por llevar la fiesta en paz, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, uno prefiere mejor quedarse callado. Y me parece que es un espíritu no de sabiduría, sino más bien de cobardía. Amén. Es cobardía. Porque cuando usted tiene lo de Dios, usted tiene que dar lo de Dios. Amén. Usted tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Porque en otro tiempo usted y yo también éramos ignorantes. En otro tiempo usted y yo teníamos conceptos y pensamientos totalmente equivocados a la verdad de Dios. Pero gracias a la palabra del Señor, hoy gozamos de esa bendición de Dios. Amén. Y por eso tenemos cada día más que aprender y desarrollarnos en el conocimiento de Dios para poder bendecir o ministrar a otro. Para no entrar, cuando estamos secos y las personas sabotean, terminamos peleando con las personas. Amén. Terminamos echando manos como Pedro. Cogió el machete y cortó la oreja. Y el Señor tuvo que hacer un trabajo. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Con el conocimiento del Señor. Entonces muchas veces nosotros tenemos ese problema, que cuando alguien en medio de la reunión, en medio de la enseñanza, se levanta en burla, a veces cometemos el error de molestarnos, de que nos da rabia. Y creo que es la oportunidad para nosotros establecer en el reino de Dios la verdad de Dios. Amén. A su nombre. Recuerdo un día, para que podamos entrar o entender más esto, un día estaba predicándole a dos tíos y a un primo. Y estaba en el patio del barrio La Unión, unos tíos, en casa de unos tíos. Y estaban dos tíos y un primo. Y yo estaba predicando la palabra del Señor. Por ahí hace cualquier 23 años eso. Y estaba predicándole, hablando de Dios. Y cada vez que yo predicaba y hablaba, mis tíos me miraban. Pero había un primo que se burlaba. Y comenzaba con la burlita. Y hacía unas preguntas de burla. Y se reía. Y de seguro, humanamente, ya yo estaba molesto. Ya yo estaba que lo insultaba. Pero vaya para mi sorpresa, que no dejé, porque esos espíritus a veces lo que tratan es de distraernos y de sacarnos del propósito de Dios. Amén. Y obviamente cuando usted se molesta, usted perdió, usted se salió del propósito de Dios. Amén. Sin embargo, no dejé que aquello me sacara, sino que seguí predicando. Y aunque este se burlaba, y aunque este metía siempre y hablaba alabado, yo me concentré en mis dos tíos que me escuchaban. Creía yo atentamente, diría yo, ¿no? Pero este burlón, cuando de pronto yo dejé de predicar media hora, qué sé yo, y me despedí, le dije, bueno tío, gloria a Dios, que Dios los bendiga, oré por ellos, y de pronto el único que habló fue el burlón. El burlón me dijo, oye primo, qué lindo es escucharlo hablar de Dios. Primo, ¿cuándo vuelve nuevamente para que nos enseñe y nos predique esa palabra de Dios bonita? Y para mí vaya sorpresa. Amén. Porque a veces el que tú crees que no es el que Dios tiene quizá, aleluya, preparado para su gloria. Amén. Amén, hermano. Por eso uno no puede quizá anular, porque a veces nosotros anulamos la gente. No, yo creo que el tío Juancho y ese no tiene ya perdón de Dios. El tío Juancho no tiene componte. No, usted tiene que entender que en Dios no hay nada imposible. Y que a veces los que no creen o no parece son los que resultan, aleluya, cuando tienen el conocimiento de Dios, cuando entregan sus vidas a Dios, hermanos, tienen, aleluya, un comportamiento poderoso. Amén. Amén, a su nombre. A su nombre. Aleluya, déselo fuerte. Amén. Entonces fíjense que mientras el Señor predicaba esas cosas de ese espíritu inmundo, que es algo serio,
Amén, porque a veces uno cree, porque ya yo estoy en Dios, ya aquí no me pasa nada, gloria a Dios. No, hoy, ojo. Cuando yo me casé, yo dije, no, ya mi esposa es cristiana, líder, y yo cristiano, líder, pastor, gloria a Dios. Miren, mi primer año, por más de 10 veces, yo me divorcié. Yo dije, este no fue de Dios este matrimonio. En mi primer año. Y yo no me casé con una mujer que conocí hoy, al mes, a los 3 meses me casé. No, yo conocí a mi esposa teniendo yo 26 años de edad. Y me enamoré en el primer día que la vi, impresionante, en el colegio. Me matriculé, había dejado mis estudios tirados, conocí al Señor y el Señor me inquietó a terminar mi bachillerato. Y tenía 26 años y vi a aquella joven muy agraciada, pero no conocía de Dios. Durante ese año me mantuve orándole a Dios que me guardara, porque era impresionante. Usted sabe, usted se ha enamorado. El pastor se enamoró y eso es impresionante cuando uno se enamora. Es bonito, pero cuando hay situaciones que no se pueden dar, entonces se convierte en una carga. Y decía, Dios mío, pero ella no es cristiana. Y la palabra dice que uno no puede unirse con yugos desiguales. ¿Por qué? Porque si la palabra lo dice, yo no tengo por qué meterme en esos terrenos. Porque de seguro, si me meto, el diablo está ahí esperándome para destruirme. Amén. Porque cuando usted hace cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, lo más seguro es que usted salga en problemas. Yo he conocido gente así, no hermano, yo la estoy convirtiendo para el Señor. La estoy trayendo a la iglesia, la voy a buscar a su casa y terminan enamorados. Y lo más seguro es que después termine el convertido líder en el mundo. ¿Por qué? No es porque el diablo sea más poderoso, no. Sencillamente porque Dios obra y actúa en la palabra en obediencia. Amén. Y por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A mí me gustaba, pero no conocía a Dios y yo me quedé quieto. El día que nos graduamos en el Country Club, la vi hermosa, imagínense, para graduación, preciosa. Y yo dije, Dios mío, gracias a Dios, hoy es el último día que la voy a ver. Y no la vi durante un año y medio. Cuando la vi, me saludó y me dijo, hermano niño, Dios le bendiga. Vaya. Uy. Hermano niño, me convertí al Señor. Estoy congregándome en la iglesia Boston Central. Wow. Y ahí establecimos una amistad. Y Dios hizo lo que Dios tenía que hacer. Y de pronto comencé a orar por ella. Duramos una amistad de año y medio orando por ella. Y al año 2 meses, digo, hombre, esto no es de Dios. Y de pronto Dios hizo lo que Dios tenía que hacer. Porque Dios es el que tiene que hacer. Dios es el que tiene que cobrar. Cuando algo es de Dios, usted deje que Dios arregle o que Dios haga lo que Dios tiene que hacer. Porque si usted trata de ayudar a Dios, lo más seguro es que vamos a terminar en problemas. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle o enseñar con esto? Aleluya, que cuando uno hace obra conforme al plan de Dios, a la verdad de Dios, los propósitos, la bendición de Dios llega a nuestra vida sin necesidad de nosotros forzarla. Amén. Sino que el mismo Dios se encarga de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en la verdad del Señor. A su nombre. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria al Señor. ¿A qué voy con esto, hermano? Aleluya. A que nosotros tenemos que poner por encima, aún de nosotros mismos, la palabra del Señor. Amén. Y esta mujer dice que entre la multitud que había, o sea, quiere decir que había mucha gente en el lugar, la multitud, dice, levantó la voz. Y dijo 2 cosas. O bueno, ella dijo una cosa, pero el Señor le dijo 2 cosas. Porque cuando uno dice una mentira, Dios dice 2 verdades. Y 2 verdades tumban una mentira. Amén. Y ella alza su voz
en medio de la multitud, Dios, el Señor enseñando, instruyendo la verdad de Dios. Y dice que esta mujer levanta su voz, alza su voz, para que todos le escuchen, en acto de burla, en un acto de prepotencia, en un acto incluso carnal. Y dice, bienaventurado el vientre que te trajo, ¿verdad? Y dice, y los pechos que mamaste. Le dijo, bienaventurado la mujer que te trajo a este mundo. Y usted sabe el problema, que ese problema de concepto y del tema de María no es de hoy, es de muchos años atrás. Y el Señor no se molestó, pero, o sea, el Señor se molestó y no se molestó con el espíritu que anda en lugares secos, porque esta mujer era una mujer seca. Y cuando hay lugares secos, los espíritus hablan. Cuando hay lugares donde no hay conocimiento de Dios, cualquier cosa, disparate que se diga, se dice como si fuera una verdad. Amén. Pero cuando hay conocimiento, entonces se habla. Bendito sea el Señor, con autoridad y con verdad. Amén. Por eso es que a los fariseos decía, este hombre, ¿quién es que habla con autoridad? Porque en él había la verdad verdadera. Amén. En él estaba la palabra del Señor, el poder de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y esta mujer se levanta en esta forma, diciendo que bienaventurado. Y el Señor, fíjate que ni siquiera se coloca a él. Es lo que le dice, no, mija. Más bienaventurado es aquel que oye mi palabra y la guarda. Amén. Y dice que aquella mujer no dijo más nada. Quizás no se conoce de ella. Quizás esa palabra, porque la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. A veces nosotros creemos que con decirle una palabra a una persona ya se tiene que convertir a Dios. No, espere que esa palabra que usted lanzó haga el efecto por el cual Dios la envió a través de tu boca. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces uno se preocupa, por ejemplo, en la familia, que la familia llegue a la iglesia, que la familia busque de Dios, que la familia se convierta al Señor. Pero yo quiero decirle hoy que lo más importante es que usted y yo, que hemos conocido a Dios, nos llenemos de la verdad de Dios y que a través de nuestras vidas le sirvamos de luz a nuestra familia, para que en el tiempo de Dios ellos puedan rendirse a los pies de Dios. Amén. Amén. A veces uno se desgasta y gente dice, ya tengo la boca rajada de tanto decirte lo mismo. Deje de que su boca se esté rajando y comience a proclamar la palabra de Dios, porque si hay algo que cambia y que transforma, es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Mire, cuando yo estoy predicando y estoy hablando de Dios a amigos, a hermanos, y la gente le hace preguntas a uno, y eso es lo bueno, que a uno le hagan preguntas, porque una pregunta debe tener una respuesta certera. Amén. Y cuando yo estoy ahí, yo aprovecho al máximo esa situación. ¿Por qué? Porque aunque no vengan a la iglesia, aunque quizás yo no los estoy invitando a la iglesia, lo importante es que haya una palabra, porque la palabra es la que nos hace libre. Amén. Esa palabra que usted le da, la gente, qué bueno cuando hay gente que habla contigo y de pronto tú te vas y de pronto esa persona te busca y te dice, hermano, yo quiero hablar contigo y quiero que me digas o me enseñes o tengo una inquietud. Eso es algo bueno, algo hermoso, algo precioso, porque sabe que en ti hay palabra verdadera. Amén. Amén, hermano. Esta mujer se levantó. Es como lo mismo cuando estaba el apóstol Pablo y estaban predicando y dice una mujer adivina, con espíritu de adivinación, que allí lo dice la Biblia, y dijo, hombres de Dios han venido a nuestra tierra. Usted lo ha leído, ¿no?
Y de pronto lo dijo una, lo dijo dos, pero el apóstol Pablo estaba incómodo, molesto, porque sabía de dónde provenía esa palabra, esa voz, que era un saboteo, que era un espíritu, aleluya, mentiroso, porque no hay algo más horrible cuando usted escucha a una persona querer hablar de Dios y cuando realmente su vida es una vida que está totalmente del mundo, una vida totalmente contraria a la verdad de Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces esta mujer que era divina y que estaba diciendo esto, obviamente el apóstol Pablo le reprendió ese espíritu. Y ya conocemos la historia, que el espíritu salió de ella y aquellos hombres que sacaban provecho de ella mandaron a los apóstoles que lo metieran preso. Porque cuando uno habla la verdad de Dios se mete en problemas. Amén, pero no importa, Dios estará dispuesto para ayudarnos y para bendecirnos. Usted no se imagina, y yo sé que quizás el pastor y muchos de los que estamos aquí hemos tenido tantos problemas. Yo recuerdo una vez una prima, por predicarle la verdad verdadera, me ofreció una cachetada. Hace 25 años atrás, una cachetada. Hace poco era la mujer que anhelaba que yo llegara a su casa, porque a través de una situación difícil con su cónyuge, con su pareja. Entonces, ahora, hermano, venga, ¿por qué? Porque la verdad prevalecerá por encima de cualquier cosa. Amén. Que aunque te rechacen hoy, aunque te digan lo que te quieran decir, mañana tendrán, aleluya, que buscarte. ¿Por qué? Porque en ti está la verdad de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que hablar la verdad de Dios. Por eso cuando esta mujer se levantó con la voz en alto, el Señor inmediatamente le dijo dos verdades. Y no, Señor, más bienaventurado es el que oye mi palabra y la guarda. Amén. A su nombre. Porque no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino también guardarla. ¿Qué quiere decir eso? Vivirla. Amén. Vivirla. Porque lo que nos da peso como cristiano, hermano, es cuando usted la predica, pero cuando usted la vive. Amén. ¿Sí o no? Está el peso de gloria. Y el Señor le cerró todos los portillos. Le cerró toda mentira de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ella gritó no para que la escuchara el Señor, sino para que los que estuvieran ahí fueran confundidos. Porque esa es la obra del diablo, en espíritu de burla. Espíritu es sacarnos de la verdad de Dios. Cuando uno está conociendo de Dios, comienza la gente a decir tantas locuras. Y si estás joven, dice, pero ¿y tú para qué? Si tú eres joven, tú no eres malo. Eso es para gente mala. Y comienza el diablo a querer sacarte del propósito de Dios. Y como uno no tiene argumento, quizás caemos facilito en la mentira, en el engaño. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, entonces, no, Señor, ya ahí lo que hacemos es que lo que el diablo quiera decir para mal, nosotros por la palabra destruimos, como dice el Señor en su palabra, y llevando todo pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Pero dice, ¿pero cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando tú escuchas y cuando tú guardas, cuando tú obedeces. Alabado sea el Señor, porque a veces nosotros nos enredamos la vida. Hace poco me decían unos hermanos, ¿y usted qué opina de esos cantantes de que cantan a Dios y que también cantan al mundo? Y el uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y en fin, a veces situaciones que uno a veces se vuelve loco, ¿sí o no? Pero entonces llegaron a preguntarme a mí, ¿usted qué opina, hermano? Yo dije, ojalá y todos se salvaran, todos los cantantes, todos los brujos, ojalá. Amén. Porque ese tiene que ser el deseo de nosotros, como lo es de Dios. Amén. Que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento, ojalá. Pero eso es potestativo de Dios.
Yo me encargaré de hacer lo que yo tengo que hacer. Los demás verán, porque nosotros, cada uno de nosotros, le vamos a dar cuenta al Señor. Y a veces nos preocupamos por los demás. Y tenemos que preocuparnos es por mí. ¿Qué estoy haciendo yo? A mí qué me importa lo que esté haciendo usted. Si eso a mí no me va a salvar, eso a mí no me suma. A mí lo que me suma es que estoy haciendo yo para Dios. Amén. Usted podrá decir, ¿y será que ese hermano que está predicando ahí es falso? Eso no es problema suyo. Lo importante es que usted sí sea verdadero. Amén. Y cuando usted es verdadero, usted tiene la capacidad para desechar lo malo y retener lo bueno. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Alabado sea el Señor. Amén. O sea, uno tiene esa capacidad en el Señor. Entonces, recuerdo que un hermano, cuando murió Diego Maradona, mi hermano, y será que se fue para el cielo, pero me hizo la pregunta así como toda burlesca, como cuando le preguntaron al Señor, y ¿qué dices tú del César? ¿Verdad? Y a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Punto. Me preguntaron, hermano, ¿y usted qué piensa? Y yo, ojalá y esté en el cielo. Porque es que el deseo de un buen corazón es desear lo mejor para los demás. Amén. Pero condenamos, no, eso tiene que estar en el infierno. Oiga, qué atrevido. ¿Sí o no? Porque eso no es potestativo. Y la Biblia dice que tendremos que darle cuenta a Dios por toda palabra que sale de nuestra boca. Y fíjese, Dios está peleando por bien y nosotros a veces lanzamos palabras necias. Porque la Biblia dice que Cristo no ha venido y tiene por tardanza su venida. Es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que anda con espíritu de amargura, con espíritu seco, y que ya Cristo ven ya, Señor, ven rápido, Dios. Ah, pues qué lindo, ahora ya se quiere ir, quiere que todo el mundo se vaya. Y los que faltan por salvarse, ¿qué? ¿Tu familia, mi familia? Entonces está aburrida, amargada, quiere irse, que váyase usted sola. Ay, que se vaya este año rápido, este año ha sido horrible para mí. El que viene va a ser peor quizá. Porque no se trata de eso, no se trata de salir de las cosas corriendo, se trata de vivir el momento, por muy duro que sea, vivirlo agradecido con Dios, para que podamos ver día bueno. Amén. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento claro de Dios, hermano, cuando viene alguien de burla y cuando viene alguien a sabotear, mire, eso de saboteo y de burla es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. ¿Me hago entender? Porque a veces nos sacan de casilla. A mí me sacaron de casilla un día. Un día casi levanto un pelado a palo. Un amigo mío. Imagínense, yo tenía apenas como 6 meses de convertido. Lo que yo predicaba era de mi testimonio, donde me sacó Dios. Y bueno, qué bueno por ello. Y yo estaba en mi casa y él llegó, amigo de jugar bolita uñita toda la vida. Crecí. Ya yo tenía 24 años, él también tenía 24 años, éramos de la misma edad. Jugamos bolituñita, fútbol, en fin. Y a los 24 llegó borracho y tenía 6 meses de convertido. Y él llegó todo borracho y me dijo, ¿sabes qué? Ustedes los pastores, así me dijo, son unos mentirosos, son unos bandidos, son de lo peor. Y yo comencé la carne comenzó aleluya, a ponerse con temperatura bien fuerte, a hervir. Yo lo miraba y él más hablaba y él decía palabras más fuertes. Hasta que entonces yo lo que le dije fue, para no pegarle,
La Biblia dice que los borrachos no entran al reino de Dios. O sea, listo. Los hijos son unos hijos del diablo. Enerve la carne. Y el borracho ahí que siguió hablando. Y en esa rabia que cogí, Dios me habló. Y cuando Dios me habla, yo quedé anonadado, impactado por la voz de Dios. Primera vez en mi vida que escucho esa voz. Y me dijo la voz: calla, mudece. Porque cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor quedarse callado. La Biblia dice que aún el impío cuando enmudece es contado por sabio. Amén. Y yo me quedé callado, pero me quedé callado no tanto por obedecer, sino porque estaba impactado por la voz. Yo miré hacia atrás, no había nadie. Esa es la voz de Dios. Yo me quedé callado y este muchacho duró quizás media hora hablando y yo ni le escuchaba lo que él decía. Yo era atónito por la voz que había escuchado. Y de pronto por allá pasaron media hora y este muchacho habló. Mire, a veces la gente habla y usted no se está dando cuenta que lo que Dios está haciendo es una liberación. A veces usted está en consejería, deje que la gente hable para que el consejo sea efectivo. Deje que la gente se desahogue. A veces no lo dejamos hablar. Yo me quedé. Y ya los 40 minutos, qué sé yo, una hora, él me quedó mirando. Y me dijo: ¿sabes que Aurelio? Cuando me dijo: ¿sabes que Aurelio? Esa palabra me cayó bien. Porque ya no fue un señalamiento. Yo quiero que te diga una cosa, Aurelio. Porque es que yo digo esto. Ya. Yo no hablé, yo nada más le decía. A mí me dijeron que me callara. Yo obedecí. Y cuando usted obedece a Dios, usted ve respuesta de Dios. Y él me dijo: Aurelio, lo que pasa es que cuando yo tenía 4 años de edad, tenía una hermana que tenía 10, una tenía 8, otra tenía 7, otra tenía 6. Yo tenía 4, había uno que tenía 3, había uno que tenía 2 y había uno que tenía meses. ¡Wow! Y todos íbamos a la iglesia, Aurelio, todos. Y el líder que iba a la casa a enseñarnos la palabra de Dios, Aurelio, hace 20 años se llevó a mi mamá y hasta el día de hoy yo no he visto nada de mi mamá. Mire, cuando ese muchacho me dijo eso, hermano, yo lloré. Yo dije: ay, Dios. Porque a veces uno no conoce la magnitud del daño que hay en el corazón de otras personas. Y desde ese día, hermano, aprendí a escuchar más y a hablar menos. Y a llegar a la conclusión de por qué muchas veces la gente habla como habla. Y me dediqué solamente a orar por él. No hice más nada. Me dediqué a orar fuertemente por ese amigo. Y para gloria de Dios, al año se convirtió y hasta el día de hoy le sirve al Señor. Amén. Porque aunque el Señor no le dijo hija del diablo a esta mujer, la cayó y el espíritu inmundo sí entendió. Porque hay gente que se deja usar del diablo y no sabe, ni siquiera entienden la magnitud que es el diablo que está hablando a través de ellos. Amén. Y por eso la Biblia dice: tú no tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Aquí lo que hay que destruir y derrumbar es el espíritu inmundo. Y los espíritus inmundos se destruyen con la palabra, con la verdad de Dios. Amén. Con el conocimiento del Señor. Así es que se destruye. Amén. Y por eso el Señor no le dijo ni le intrató. El Señor le dijo una verdad: más bienaventurado, porque ella dijo en voz alta: bienaventurado. O sea, puso algo
por encima de la verdad de Dios. Y usted y yo entendemos que la verdad de Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa. No las cosas deben de estar por encima de Dios. No, señor. No, señor. Dios tiene que estar por encima de todo. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén, hermano. Entonces, qué bueno. Alabado sea el Señor. Quizás porque cuando yo viví esta experiencia tenía meses, no tenía un conocimiento del Señor. Y qué bueno que esa experiencia me enseñó mucho a entender cosas. Por eso la Biblia dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que cuando uno se comienza a desarrollarse en el Señor, en el conocimiento, a estudiar, a buscar, a entender, a indagar, hermanos, le servimos mejor a Dios. A veces somos lo que somos. Hay gente que es piedra de tropiezo. Hay gente que es el que conoce a Dios y es la piedra de tropiezo. Si el hijo hizo algo y se emborrachó, hizo algo, viste, por eso, por estar de diablo tomando, eso destruye. Lo que edifica es que aunque la persona se haya equivocado, usted le traiga una palabra de vida, una palabra que lo levante, no una palabra que lo pisotee más de lo que esa persona está. Amén. Amén a su nombre. Por eso la Biblia nos llama reparadores de portillo. Cuando hay gente que viene a consejería toda destruida y usted le da una palabra y le dice, hay esperanza viva, hay una esperanza. Oiga, hermano, eso es grande. Amén. Por ejemplo, este que está predicando aquí, yo jamás en mi vida pensé que pudiera predicar la palabra, que pudiese cambiar. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y si Dios lo hizo contigo, Dios también lo hará con los tuyos. Amén. Y por ello, en la verdad de Dios, me he tomado la tarea de buscar cada día más a Dios. No me importa si mis hermanos, si mi mamá, si mi familia no quiere nada con Dios, no importa. Lo que ellos no quieren, dámelo a mí porque yo quiero más. ¿Y sabes para qué? Para la postre, Dios honra a los que a Él le honran. O sea que cuando usted le honra a Dios y se mete con Dios, su familia también está segura, porque no es una promesa suya, es una promesa divina. Amén. O sino que lo diga Abraham cuando tenía a su hijo, sobrino Lot en Sodoma, y Dios dijo que le iba a destruir, y él comenzó a interceder no por Sodoma, sino porque estaba su sobrino ahí. Amén. Y Dios, en medio de la intercesión de este hombre, aunque la perdió porque no había ni 50, ni 30, ni 20, ni 10, ni un justo, Dios sacó a su sobrino. Y no llevó a Abraham, Dios llevó ángeles. Hay momentos quizás de problemas de familia, de muerte de familiares, que aunque tú no vas a estar ahí, Dios va a mandar ángeles. Amén. Por eso es que va a haber sorpresa. Y gloria a Dios por esa sorpresa. Porque yo a veces escucho decir, no, que miles de gente se va al infierno. No. Oh. Así. Yo prefería decir, miles de gente se van al cielo. Porque tu oración, Dios la escucha. Nuestro clamor. Y por eso nosotros tenemos nuestros cultos de oraciones. Para orar por Colombia, para orar por la humanidad, para orar por todas las personas. Amén. Y si nosotros estamos aquí como intercesores, aleluya, es para la gloria de Dios, no para el diablo. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? A veces uno tiene que cambiar, es la forma de hablar. Por eso le decía, a veces nos convertimos en piedra de tropiezo. Hay gente que no se convierte. Yo recuerdo una mujer en la iglesia que iba a la iglesia y viera la iglesia y estaba metida en la iglesia y en el ayuno y en la oración y en los cultos y el marido nunca llegaba y ella lloraba por su marido. Y un día el pastor fue a la iglesia, a su casa y oiga, pero su mujer le está peleando la buena batalla por usted, y la mujer acá toda quisquillosa así, pastor, es que es un hijo del diablo.
Entonces el hombre le dijo: pastor, ¿sabes una cosa? Yo voy a su iglesia cuando esta mujer mía verdaderamente se convierta a Dios. Amén. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que están a nuestro alrededor. Mira, a veces es fácil ser ministro. A veces es fácil ser un hombre de Dios aquí en el púlpito por un buen mensaje, porque hablaste: oiga, hermano, usted es un varón de Dios. Pero a mí muchas veces me han dicho eso: hermano, gracias, Dios me habló, usted es un hombre de Dios, usted es un siervo de Dios. Gracias, hermano, gloria a Dios. Pero un día mi mujer se paró al frente de mí, a 1 metro, y me dijo: papi, verdaderamente tú eres un hombre de Dios. ¡Wow! Eso casi me tumba. Porque que te lo diga la gente que no te conoce, que nada más porque por un mensaje, es fácil. Pero que te lo diga la que vive, con la que sabe la verdad verdadera de ti, eso es grande. ¿Sí me hago entender? Eso es grande. Y a veces en la iglesia muchas veces nos califica bien, pero muchas veces en casa nada. ¿Sí o no, hermano? Entonces es por ese mensaje: y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque conocer la verdad, hermano, es conocer a Dios. Y cuando uno conoce al Señor, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí no me importa lo que la gente hable de mi pasado. ¿Sabe por qué? Porque la gente, es más, hasta me alegro escucharlo. Amigos, gente que me dice: ¿te acuerdas cuando tú eras? Le digo: amén, gracias, cuando yo era. Está diciendo que ya no lo soy. Verdad es. Amén. Y eso lleva gloria de Dios, gloria del Señor. Amén a su nombre. Porque en todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es sencillamente para la gloria del Señor. Usted no haga nada para engrandecer su ministerio, su liderazgo, su buen nombre. No lo haga, porque pierde. Amén. Usted, todo lo que usted haga o deje de hacer, sea sencillamente para glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. A su nombre. Que cuando de usted hablan bien, gloria a Dios, y que cuando de usted habla mal, gloria a Dios. Amén. No se preocupe. Lo importante es quiénes somos en Dios. Hay gente que llega a un lugar de fiesta y alguien está tomando y llega y está. ¿Qué dirán los? ¿Qué importa? Lo importante es que tú estás ahí. Quizás esa persona perdida en el alcohol, que quizás anduvo contigo en el ayer, y que hoy tú le estés llevando una palabra de Dios. No importa que los que están a tu espalda estén diciendo cosas que no son. Lo importante es que lo que Dios está viendo es que tú le estás dando una palabra de Dios. Y no sabes tú si esa palabra que le estás dando a esa persona mañana sea una persona diferente. También cambie, sea transformado. Y a veces por los prejuicios de los demás, ¿qué dirán? Dejamos de hacer cosas para Dios. Amén. Dejamos de hacer cosas para el Señor. Tenemos que atrever. A mí me encanta cuando yo llego a lugares donde están mis amigos y de aquellos de mi pasado, y yo los saludo de besos, de abrazos, mi hermano, Dios bendiciones, Dios los bendiga, aleluya, y qué bueno, me gusta porque voy ahí darle una palabra de Dios. Y no me importa si están amanecidos, no importa si están borrachos, no me importa, lo importante es que yo entiendo y sé que el que está en mí es más poderoso que el que está en ellos. Amén. Amén. Jesús, cuando fue a casa de Mateo para ganárselo, dice la Biblia que estaban los discípulos, estaba Jesús, estaban los fariseos, estaban los que cobraban impuestos, publicanos, había un tremendo poco de pecadores. Y dice que los fariseos, los religiosos, le dijeron a los discípulos: ajá, ¿y qué hace vuestro maestro aquí en casa de pecador? Los discípulos no tuvieron nada que decir. Qué triste cuando uno no tiene nada que decir, porque de seguro está seco. Pero Jesús dijo:
Ningún sano necesita de médico, sino los enfermos. ¡Wow! ¡Wow! Aprendí lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque a veces uno, por darse la buena imagen ante la sociedad, hasta los saludos cambian. Dios le bendiga, hermano. ¿De qué sirve una fachada que no glorifica a Dios? Amén. Amén. Su nombre. Pero qué bueno que usted lo que haga o deje de hacer sea sencillamente para glorificar el nombre del Señor. Coloquémonos en pie, por favor. Y dele gracias al Señor. Dele gloria a Dios.